Buenos días y feliz día del Señor. Quiero en esta mañana compartir un pasaje muy lindo que está en la palabra de Dios y vamos a estar reflexionando un poco sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy es domingo de resurrección. El Señor resucitó. Estamos terminando nuestra Semana Santa, llamada Semana Santa, la semana de celebración. Quizás la más importante de las celebraciones de la fe cristiana, donde recordamos la pasión del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Y finalmente llegó el día, un día como hoy, en la mañana de un domingo, hace un poco más de 2000 años, el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos y finaliza de esta manera el plan maravilloso de Dios de la salvación para toda la humanidad. Hay un pasaje muy muy lindo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, de manera breve, pero que nos va a ayudar a reflexionar sobre la importancia de la resurrección y qué implicancias tiene para la vida del Hijo de Dios la resurrección del Señor Jesucristo. El mensaje del día de hoy se llama Dios nos devolvió la vida. Dios nos devolvió la vida. Y esa idea de Dios devolviéndonos la vida es una idea que atraviesa toda la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar en muchas ocasiones textos que dicen que alejados de Dios vivimos en la muerte, ¿sí? La muerte espiritual. Ese es un concepto muy de la Biblia y que ilustra muy bien la situación del hombre y la mujer alejados de Dios. La palabra de Dios nos dice que el hombre sin Cristo está no solamente sin esperanza, está muerto en sus delitos y pecados. Y justamente la obra del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, tienen como propósito salvar al hombre de sus pecados, resucitar al hombre, sacarlo del estado de la muerte espiritual para llevarlo a un estado de vida y vida en abundancia, tal cual lo declara la palabra de Dios. A mí me gustaría que compartamos juntos en esta mañana algunos versículos que están en el libro de Efesios. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Efesios y quiero reparar en el primer versículo y luego vamos a leer 4, 5 y 6. El primer versículo del capítulo 2 de Efesios dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En otro tiempo nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y en nuestros pecados. Otra versión dice nuestros delitos y pecados, ¿sí? Pero la idea es la misma. Estábamos muertos. Sin Dios estábamos muertos. El versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, nos volvió a la vida y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. A mí me gustaría reparar en tres conceptos importantes que hoy nos recuerda la resurrección del Señor Jesucristo en función a nuestra relación con Dios. El Evangelio fundamentalmente es el Evangelio de la resurrección. El corazón del Evangelio es la resurrección. La Biblia explica que a través de la resurrección de Jesucristo es que nosotros podemos obtener la vida eterna que ofrece el Señor. Usted recuerde siempre lo que explica la Biblia. La Biblia dice que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados. Es decir, que cuando Él muere perdona nuestros pecados. Pero la Biblia también explica que cuando Él resucita es que nos da vida eterna. Por eso dice la palabra de Dios, tal cual lo dice acá, que en unión con Cristo Jesús, un Cristo Jesús resucitado, en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucita a nosotros. Nos saca del estado de la muerte espiritual para llevarnos a un estado de vida en abundancia. Tres cosas que debemos recordar del Evangelio de la resurrección. Lo primero es que estábamos muertos. Así lo declara la palabra de Dios. Estábamos muertos. Y si usted sigue leyendo el pasaje, va a darse cuenta que justamente esas transgresiones, esos delitos, esos pecados,
eran objeto de la ira de Dios. Dios odia profundamente el pecado, las transgresiones y los delitos. Pero la buena noticia del Evangelio de Jesucristo es que si bien Dios odia el delito, la transgresión y el pecado, Dios ama profundamente al pecador, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos recordar es que el Evangelio de la Resurrección nos indica claramente de que estamos sin Cristo, estamos muertos en nuestros pecados. Y eso nos pone bajo el objeto de la ira de Dios. Pero hay una buena noticia, que es el segundo punto que explica el Evangelio de la Resurrección. Es que justamente Dios es misericordioso y amoroso. Vos fíjate lo que dice el versículo 4 que habíamos considerado hace un momento. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con nosotros, nos dio vida con Cristo. Eso nos explica de que a pesar de que Dios odia profundamente el pecado, ama profundamente al pecador. Te ama profundamente a vos, me ama profundamente a mí. Debemos recordar que Dios es un Dios de misericordia y es un Dios amoroso, ¿sí? No importa el nivel de tus pecados, no importa qué tan bajo hayas caído, Dios te ama y eso lo tenés que recordar. Y eso es lo que nos insiste constantemente la palabra de Dios y lo que insiste justamente el Evangelio de la Resurrección de Jesucristo. El pecado nos mató, pero Dios nos ama y Dios es misericordioso. Misericordioso significa que se acuerda de nuestras miserias. Dios sabe que peleas con el pecado, Dios sabe que caíste, Dios sabe que te equivocaste, pero Dios te ama. Y porque te ama, dio al Señor Jesucristo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Dios te ama y dio al Señor Jesucristo para que tengas vida. Acordate, sacarte del estado de la muerte espiritual para llevarte a un estado de vida en abundancia. El tercer punto que nos recuerda el Evangelio de la Resurrección es que el Dios con Cristo nos resucitó, nos volvió a la vida. Y justamente este es el título de la prédica de hoy: Dios nos devolvió la vida. Dice el versículo 6, en unión con Cristo, Dios nos resucitó, nos volvió a la vida y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Eso significa que el propósito del amor de Dios hacia vos es resucitarte, sacarte del estado de la muerte espiritual para llevarte a un estado de vida plena y regalarte el cielo. Nos sentó con Él en las regiones celestiales. Es decir que hay tres cosas importantes que debes recordar del Evangelio de la Resurrección en este domingo de Resurrección. El hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Dios es misericordioso y amoroso, por eso ideó un plan de salvación para salvarte a vos y a mí. Y finalmente, con Cristo nos resucitó, el plan se concreta, la salvación de Dios se concreta en la obra maravillosa del Señor Jesucristo, Cristo colgado en la cruz derramando su sangre y muriendo para perdonarte. Y finalmente al tercer día, un día como hoy, en la mañana de hoy, el Señor resucita para regalarnos vida eterna. Dios nos devolvió la vida. Que Dios te bendiga y feliz día del Señor.